Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos anteriormente. Vamos a empezar con la norma legal en el sistema militar y del artículo 13 constitucional deriva el Código de Justicia Militar de 1933. Y esto abarca las materias sustantiva, adjetiva, orgánica y ejecutiva y establece los delitos contra la disciplina militar, tanto los previstos directamente como los comunes o federales, según los códigos respectivos, y estos cometidos por militares en las siguientes circunstancias: al estar en servicio o con motivo de actos del mismo, en buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente. También cuando en consecuencia se produzca desorden o tumulto en la tropa que esté en el sitio en que se delinquió, o se interrumpa o perjudique el servicio militar en territorio declarado en estado de sitio o sujeto a la ley marcial, frente a tropa formada o ante la bandera, y en conexión con los delitos que se hayan definido. También tenemos la norma y arbitrio en el sistema de menores infractores, y en lo que toca a menores infractores, se puede ver que de este sistema sui generis, perdón, el dogma de la legalidad penal ha desaparecido puesto que el artículo 2 de la ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal en 1973 previene los supuestos de conducta típica, infracción reglamentaria y estado de peligro. También tenemos la norma jurisprudencial y es fuente del derecho mexicano el proceso jurisprudencial previsto por la Constitución y la Ley de Amparo. La jurisprudencia que establece el Pleno de la Suprema Corte es obligatoria también para todos los tribunales de la República, y para estos es de forzosa observancia la que establezcan también los demás estados. La jurisprudencia que formen los tribunales colegiados de circuito obliga a bueno, anteriormente los unitarios obligaba, pero obliga a los tribunales colegiados a todos en forma general, a todos los tribunales del circuito. En consecuencia, es relevante para fines penales la jurisprudencia de esta especialidad que formen el Pleno de la Suprema Corte. También las normas jurisprudenciales, elaboradas a partir de sentencias en amparo directo, no crean tipos y penas. Se mantiene el régimen de legalidad estricta, y aquellas precisan el alcance de mandamiento interpretándolo. También tenemos las normas particulares, como la sentencia y resolución administrativa. Y el proceso desemboca en la creación de una norma individualizada, la sentencia. Y no se trata, por supuesto, del derecho aplicable a todos, aunque revista efectos erga omnes. Es la norma para el caso concreto, la condenatoria afirma la existencia del delito, señala con certeza legal al responsable y le impone una sanción, y es el título ejecutivo de la pena y la medida, reconocer derechos a la víctima y atribuir una nueva situación al penado, titular de obligaciones y derechos. Por esto, en el curso de la ejecución aparecen determinaciones que pueden modificar sustancialmente la situación jurídica del ejecutado, sea que introduzcan una variante, como la prelibertad, sea que anticipen, aunque en forma revocable, la conclusión de la medida. Y estos actos complementan o puntualizan, como la ley dispone, el mandamiento punitivo de la sentencia, y son su desarrollo en los diversos y accidentados tiempos de la ejecución de una pena. También tenemos la concurrencia de normas aparentemente incompatibles entre sí. Y puede ocurrir que una conducta delictuosa se halle prevista por diferentes normas penales. Y a esto se denomina concurrencia de normas aparentemente incompatibles entre sí. Y es necesario precisar la disposición aplicable al caso concreto, con exclusión de otras. Para esto existen diversos principios como la especialidad, consunción o absorción, subsidiariedad y mayor gravedad. Por esto, también podemos empezar hablando un poco de, de la ley penal, y vamos a hablar un poco sobre
Una, una interpretación también que es legislativa, judicial, doctrinal, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero sería bueno hablar un poco más de la subordinación a los mandatos de la Constitución y de los tratados internacionales, y así como estamos hablando ahorita de la coordinación con leyes y también de la superioridad frente a reglamentos, acuerdos, circulares y otras. Y por esto vamos a hablar a continuación de esta subordinación a los mandatos de la Constitución y de los tratados internacionales, que es una relación jerárquica del derecho penal en el sistema jurídico. Por esto, vamos a empezar hablando de que la jerarquía y la interpretación entre las normas jurídicas que conforman el derecho positivo mexicano se encuentra previsto en la Constitución y en los términos del artículo 133. Y esta constitución, como ya lo hemos mencionado anteriormente, vamos a decir que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Por esto es que este precepto constituye el fundamento de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales, e implica que las leyes penales se deben ajustar a lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales, no solo para su aplicación, sino también para su creación e interpretación. De ahí que la Constitución y los tratados internacionales se erigen como normas supremas cuyos mandatos serán inviolables por las leyes que conforman el derecho penal mexicano, principalmente las contenidas en los códigos penales locales y el Código Penal Federal. Por esto, la relación del derecho penal frente a las normas supremas es de subordinación. Por otra parte, la ley penal se relaciona con otras de su misma jerarquía, en cuyo caso se deberán coordinar, mientras que con normas de menor jerarquía la relación será de superioridad, mientras que con normas de menor jerarquía, como lo mencionamos, va a ser de superioridad, como sucede con los reglamentos, circulares, normas oficiales, etcétera, las cuales jamás podrán sustituir o contravenir a las normas penales. Estas tres relaciones jerárquicas del derecho penal, subordinación, coordinación y superioridad, nos servirán para ofrecer una interpretación sistemática del orden jurídico nacional. Ahora, vamos a hablar de la subordinación a los mandatos de la Constitución y de los tratados internacionales. Por esto es que las normas constitucionales han sido objeto de dos importantes reformas, como lo mencionamos el 18 de junio del 2008 y el 10 de junio del 2011, y las cuales sientan las bases del nuevo sistema de justicia penal propio de un Estado social y de derecho garante de los derechos humanos, lo cual se ha visto reforzado con la firma y ratificación de diversos tratados internacionales. A partir de la interrelación de dichas normas supremas surgen mandatos a los cuales se debe ajustar el derecho penal mexicano. Y esto sobre la legalidad, exclusiva incriminación de conductas, bien jurídico tutelado y penas con fines de reinserción social y protección de derechos humanos. Por esto, será obligación de todas las autoridades que crean o aplican el derecho penal ajustarlo a estos mandatos, ya que de lo contrario el acto de autoridad será anticonstitucional y podría derivar de responsabilidad del funcionario que los violentó. Ahora vamos a hablar sobre la legalidad. Y antes de la Revolución Francesa, el derecho penal se caracterizaba por la gravedad de las sanciones aplicadas de manera arbitraria por quien detentaba el poder, por ejemplo, el rey o el señor feudal. Por esto Beccaria manifestó que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador que representa a toda la sociedad unida por el contrato social, y al juez solo corresponde aplicar la ley.
mientras que al Ejecutivo le está vetada tanto la facultad de emitir leyes penales como la de juzgar los delitos. Y esto quedó claramente plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y en los términos que decía el artículo octavo, que la ley no debe establecer más que las penas estricta y manifiestamente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley dictada y promulgada con anterioridad al delito y aplicada conforme a la propia ley. Y es así como surge el principio de legalidad, el cual fue delineado por Feuerbach con la fórmula latina nullum crimen nulla poena sine lege, la cual se concibe como un medio de control al poder represivo del Estado, el cual quedó plasmado en la Constitución en su artículo 14, que nos dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Así, la legalidad se erige como una garantía que se conforma de tres postulados. Y la primera es la conducta delictiva solo puede estar descrita en la ley y retroactividad de la ley, y solo se puede imponer la sanción dentro de los límites previstos en la ley. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula y vamos a seguir hablando todavía de la ley penal en la siguiente cápsula.